Desde esta medianoche se puede salir de España, pero es realmente complejo volver a entrar. Policía Nacional y Guardia Civil vuelven a controlar el paso por nuestras fronteras terrestres para contener el contagio de coronavirus. Hola, ¿cómo están? Es martes, tercer día de confinamiento por el estado de alarma. Hemos suspendido el tratado Schengen, Europa estudia lo mismo en el espacio comunitario y a estas horas esperamos conocer el alcance de otro parapeto, el escudo social del Gobierno para proteger a familias y trabajadores. Ya les adelantamos que no se podrá cortar ni la luz, ni el agua, ni el gas y que habrá moratoria para las hipotecas. Y de fondo, el número de contagios que ascienden a casi 2.000 en 24 horas. Y vamos por partes. España recupera el control de las fronteras terrestres. La medida ha entrado en vigor esta medianoche. Solo hay 9 pasos abiertos. Uno de ellos, Paco Gómez, donde tú te encuentras en Fuentes de Oñoro, en la provincia de Salamanca. ¿Cómo ha ido la mañana con esa imagen ya casi olvidada? Buenas tardes, efectivamente es una imagen que teníamos ya prácticamente olvidada. Muy pocos precedentes, solo en 2 ocasiones desde el levantamiento de fronteras, la visita del Papa a Valencia y la boda del actual rey, se habían vuelto a habilitar controles fronterizos entre España y Portugal, aunque esta vez tienen un tono muy diferente. Desde las 12 de la noche los agentes controlan que nadie entre en España sin tener una causa completamente justificada, básicamente trabajadores transfronterizos, residentes en España que regresan o aquellos ciudadanos europeos que están en tránsito hacia otros países de la Unión. Además, tampoco se ha interrumpido el tráfico de mercancías, pero todos los demás han visto como imagen inédita han tenido, si no esgrimían alguna de estas causas, que darse la vuelta. Sí, me imaginaba que el DNI me iban a pedir, pero ya está. Somos residentes em França. Estamos cá, viemos ao funeral da minha mãe e agora vamos outra vez para a França. A mi tía Carolina ya fue la compra. Y le han dicho que no podía pasar. No puede pasar. ¿Por qué? Por los virus. Es una imagen extemporánea, la verdad, que no veíamos desde el siglo pasado, pero necesaria y en coordinación con los gobiernos europeos. Imagen que se repite también en otro punto de la raya, en Zamora, en Quintanilla, justo en la línea de frontera con Portugal. Pablo Carretero. Buenas tardes, pues primer día de normalidad aquí de cierre de fronteras en Quintanilla, en el límite entre España y Portugal. La Guardia Civil, la Policía Nacional y la portuguesa no están parando a los camiones y solamente lo están haciendo con turismos. Recordamos que solamente pueden pasar la frontera hacia España aquellas personas que sean residentes o sean españolas o bien que tengan motivos laborales. Tenemos 500 trabajadores en España y la incertidumbre que hay es que el fin de semana no van a pasar a trabajar a España. Pero bueno, oye, esto es la vida laboral, no se puede parar, ¿no? Parar es morir. Como acabamos de ver, se intenta que el virus no salte de un país europeo a otro, pero también que no lleguen nuevos casos a nuestro continente. Desde este mediodía se cierra el territorio durante 30 días de la Unión Europea y del resto de los países del espacio Schengen, es decir, Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein. Solo se permitirá la entrada en estos estados a los ciudadanos europeos, a diplomáticos, a científicos y al transporte de mercancías. Es la otra noticia del día por esperada, el escudo social con el que el Gobierno protegerá a familias, empresas y autónomos del impacto económico de esta crisis. Las diferencias en el seno del Ejecutivo han aplazado para hoy su detalle. Madrid, Moncloa, Sara Ayuso, ¿conocemos ya esas medidas? ¿Qué tal? Buenas tardes. A la espera de la rueda de prensa posterior a ese Consejo de Ministros que, como preveía Moncloa, ha sido largo y denso. Lo que conocemos es el borrador con las propuestas de Calviño. El Gobierno plantea una moratoria de un mes en el pago de las hipotecas para aquellos trabajadores que hayan sido despedidos a causa de la crisis del coronavirus. Además, dará liquidez a las pymes y prohíbe cortar el agua, la luz o el gas a los hogares por impago.
Vamos a ver si podemos recuperar un vídeo que habíamos preparado con esas medidas, un anticipo del borrador al que hemos tenido acceso con algunas de las medidas que están sobre la mesa del Consejo de Ministros para proteger a los más vulnerables por esta crisis que ha desencadenado el coronavirus. La imagen de la reunión del Consejo de Ministros por videoconferencia es atípica, como también lo es el paquete de medidas para paliar los efectos económicos de la pandemia. El Gobierno se dispone a aprobar una moratoria en el pago de las hipotecas, para los que hayan perdido su empleo o hayan visto reducidos sus ingresos por la crisis del coronavirus, y la prohibición de cortar la luz, el agua y el gas a los hogares. En Moncloa también se debate incluir en el Real Decreto una flexibilización de los expedientes de regulación de empleo temporales, es decir, de los ERTEs. Además, el borrador que debate Pedro Sánchez con sus ministros recoge que se pueda cobrar el paro aunque no se haya llegado a la cotización mínima, y también reducciones y adaptaciones de la jornada laboral para el cuidado de otras personas por motivos de edad o enfermedad durante el aislamiento. Pues vamos a intentar ahora desgranar el contenido de lo que acaban de escuchar, de ese borrador, el grueso de lo que ha ido hoy al Consejo de Ministros, y para hacernos una idea de su alcance y de su dimensión hemos pedido ayuda al profesor de Economía de la Universidad de Valladolid, José Luis Rojo, que tenemos al otro lado del teléfono. Profesor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias antes de nada por atendernos. Sí que le vamos a pedir muy brevemente para empezar y después de haber escuchado el contenido de ese vídeo, de esas primeras medidas, una valoración escueta. Bueno, son unas cantidades que muchas de ellas recaen sobre la banca, sobre las empresas energéticas, pero el problema del coste total no está ahí. El gran problema son cuánto habrá que abonar de seguro de desempleo y sobre todo qué problemas de recaudación va a tener Hacienda en una situación económica bastante debilitada. Usted se refiere al coste que van a tener esas medidas, ¿no? Se han dado cifras, no las conocemos. Sí, más o menos la idea sería que pues algo más de 30.000 millones en aplazamientos y en ayudas a la liquidez. Pero luego lo que no es fácil evaluar son los costes en desempleo, incluyendo los nuevos desempleados, porque todo depende un poco de los ERTEs y de los despidos que se produzcan, y eso depende también de la propia duración de la crisis del coronavirus, que es incierta de momento. A la espera del detalle de estas medidas y sabiendo que ha sembrado este paquete de medidas discrepancias en el seno del Ejecutivo, ¿usted cree que el Gobierno se queda corto o que estas medidas van a ser suficientes para atender a los más vulnerables, además de a las empresas y a los autónomos? Hombre, si esto es todo lo que el Gobierno puede hacer, yo creo que el Gobierno se queda corto. Ya vivimos en 2008 una crisis que, por falta de intensidad en la actuación de los gobiernos y también de la Unión Europea, no lo olvidemos, pues por esa falta de intensidad la crisis fue dando tumbos y tumbos años y años y nos ha costado en tiempo de recuperación, en crisis de confianza, muchísimo. El gran problema que hay ahora no es qué suponen estas cifras, sino especialmente qué van a suponer en el entorno de una posible recuperación. Es decir, vamos a estar arrastrando crisis, aunque ya no arrastremos coronavirus durante un año, año y medio, problemas de recaudación, cierres de empresas, etcétera, etcétera, o va a ser lo que algunos dicen, una crisis en V, es decir, que un mes cae hacia abajo y al mes siguiente estamos otra vez en el mismo sitio. Probablemente eso es un exceso de optimismo, pero en todo caso la acción del Gobierno debiera ser importante para conseguir una salida rápida e intensa. Profesor, ¿qué echa en falta o qué cree que debe estar y que vamos a esperar si finalmente en ese detalle que darán al término del Consejo de Ministros figura? ¿Qué medidas cree que deben estar? Bueno, yo creo que hay medidas de apoyo directo a empresas, a trabajadores y a ciudadanos, digamos, directamente gasto público. Por supuesto, gasto en investigación sanitaria, pero eso no se arregla de un mes para otro. Los problemas de la investigación sanitaria en España vienen de hace bastante tiempo, como el conjunto de la investigación y de la ciencia. Pero sobre todo, si se quiere tener medidas para salir
algo antes de esta situación, la falta son de medidas directas y de perder un poco el miedo a aumentar el déficit, que es uno de los grandes problemas que hubo en 2008. Hay que aumentar el déficit y ya estaremos luego en condiciones de disminuirlo. Eso nos va a llevar a un esfuerzo a todos, pero hay momentos para cada cosa. Gracias, profesor, por habernos ayudado a entender mejor lo que hoy lleva el Consejo de Ministros. Bueno, gracias. Vamos a seguir muy pendientes y a la espera también de conocer el detalle de ese paquete de medidas. Ya han escuchado al profesor que, en su opinión, ese paquete se queda corto. Vamos a fijarnos también en lo que han hecho otros países, porque también han ido tomando medidas. Otros países vendan sus economías, como les decimos, con la herida de la pandemia aún abierta. Portugal ha creado un fondo de 2.000 millones de euros para ayudas a las familias y a los trabajadores autónomos. En Francia, el gobierno de Macron ha aprobado un paquete de economía propio de una situación de guerra. El Estado se hace cargo de los créditos bancarios y se suspende el pago de impuestos, cotizaciones sociales, alquileres y facturas de agua, luz y gas. En España, no todas las empresas afrontan esta crisis con las mismas medidas preventivas. Mientras unas tienen a prácticamente toda su plantilla con teletrabajo, otras, como Conecta en Valladolid, siguen sin llevar a cabo restricciones. Sus trabajadores denuncian que están en riesgo. Es el tercer día de estado de alarma, pero todo sigue igual para estos trabajadores de la empresa Conecta en Valladolid, que continúan sin protección. Sí, hay trabajadores que abandonaron ayer después de varios minutos y hasta horas de tensión su puesto de trabajo porque no pueden proporcionar las medidas de precaución. Hoy la compañía se reúne con el sindicato para establecer las primeras medidas de prevención: distancia de seguridad, desinfección en los puestos de trabajo y el teletrabajo, que es otra de las medidas que se ha planteado desde el principio. Y que otras compañías sí impulsan. Es el caso de V3. Aquí el 90% de los trabajadores hacen su labor desde casa. Ellos sí fueron previsores. La semana anterior hemos estado tomando temperatura a la entrada a la gente, hemos estado manteniendo las distancias, hemos estado higienizando cada vez que se ponía y se quitaba una persona. Temen que el cambio de ritmo les haga tener pérdidas, pero no se plantean los despidos. Es decir, para nosotros lo fácil, o cualquier empresa, hacer un ERTE, cosas de estas, que al final acabas destruyendo, y esta es una forma de que todavía se continúe trabajando. Y ya sea en casa o en la oficina, nunca debe faltar la precaución. LM adelanta las vacaciones de Semana Santa a su plantilla. Desde hoy los trabajadores disfrutarán de 7 días, tiempo que la dirección de la empresa y los sindicatos van a utilizar para activar un expediente de regulación temporal de empleo para la totalidad de los 1.000 trabajadores, que se va a mantener este expediente mientras dure la crisis sanitaria del coronavirus. Manolo Domínguez, danos más detalles. Buenas tardes. La mayor fábrica de la comarca del Bierzo también echa de cierre por el coronavirus. Dirección y comité de empresa de LM creen que es lo más oportuno, teniendo en cuenta que estamos ante un centro de trabajo por el que pasan 1.000 personas diariamente en los 3 turnos habilitados. El acuerdo establece que la plantilla se va de vacaciones durante 7 días, adelanta las programadas con motivo de la Semana Santa, mientras la compañía activa el expediente de regulación temporal de empleo que sumará a la totalidad de los trabajadores mientras dure esta crisis sanitaria. La producción quedó totalmente detenida con el primer turno y a lo largo de toda la mañana se han ido para casa los trabajadores que han completado distintas tareas que estaban pendientes, así como los del personal de carga para completar la carga de 8 palas eólicas que completan un transporte por barco de 62 palas. La parte social y la empresa confían en que estos 7 días de vacaciones sean suficientes para que quede completamente activado el expediente de regulación temporal de empleo. Y en medio de esta crisis hoy llega una noticia de alcance para nuestro campo. Ante la excepcionalidad creada tras la declaración del estado de alarma, el Ministerio de Agricultura solicita a la Comisión Europea la ampliación del periodo de solicitud de las ayudas PAC hasta el 15 de junio. Esta solicitud se pide para facilitar los trámites a los agricultores y ganaderos, atendiendo a la petición que desde la Junta de Castilla y León se había realizado.
La curva sigue la evolución esperada. En España el número de casos sigue aumentando. Los positivos superan ya los 11.000. Es el segundo número más alto de Europa, solo por detrás de Italia. De ellos, 491 han fallecido. También aumentan el número de las personas que se curan. Ya son más de 1.000 en nuestro país. Y aquí en Castilla y León hay 431 casos confirmados, casi 100 más que ayer. En 24 horas se han registrado 9 nuevos fallecimientos. Asciende a 21 el número total de muertes en nuestra comunidad. Además, 19 personas han sido dadas de alta. En cuanto a los profesionales, hay 309 aislados en su domicilio, 58 han arrojado un resultado positivo. Son solo las cifras de los casos más graves porque Sanidad sigue superada y no está haciendo las pruebas a todos los que presentan sintomatología. El director del Centro de Emergencias dice que esto podría solventarse en 2 o 3 días e insiste que la logística es complicada. No se están realizando pruebas a los casos leves, pero sí que es cierto que estamos preparando una logística que en los próximos 2 o 3 días probablemente conseguiremos que se haga. Hay equipos trabajando duramente para ello y el objetivo es precisamente ese. En España somos muy conscientes de que una de las mayores medidas de protección es el diagnóstico precoz y el aislamiento de los casos para reducir la transmisión en la población. Y les contamos ahora, en primera persona, el caso de uno de esos enfermos a los que Sanidad no les ha hecho la prueba con la incertidumbre que eso les supone. Es el caso de Raúl González, que ha estado con 39 de fiebre varios días y que siempre se ha encontrado el teléfono de atención colapsado. El 900-222-000 pues está permanentemente colapsado, no se puede comunicar con ellos, es imposible. Pruebas no te hacen. La mejor solución, en mi opinión, si tienes este problema y si muestras los síntomas, es llamar directamente a tu centro de salud, comunicar la situación para ir pautándoles qué hacer. En mi caso, pues tomar paracetamol, hidratarse bien y lavarse con frecuencia y esperar a que pase. Sobre las pruebas, sobre hacer los tests a quienes presentan síntomas como los de este deportista, le hemos preguntado a la consejera de Sanidad, Ana Rayaces, Presidencia, ¿hay novedades sobre a quién se les va a realizar las pruebas? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Por ahora no se va a hacer los test a aquellas personas que tengan síntomas leves. Igual que ha pasado en la Comunidad de Madrid o en Cataluña, la Junta de Castilla y León ha tomado la decisión de limitar los test del coronavirus a los pacientes graves con infección respiratoria o al personal sanitario, es decir, que solo a ellos se les va a hacer la prueba. Se han realizado unos 1.300 test. Y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, nos recuerda, nos pide a la población, por favor, de nuevo, que no llamemos a ese número de teléfono si no hemos estado en contacto con alguna persona infectada o tenemos algún síntoma, porque el número de llamadas se ha disparado, se ha pasado de recibir 400 al día a recibir 3.500 a la hora. De momento, el criterio es el que hemos dicho, personas con sintomatología respiratoria, aislamiento en su casa y le consideramos como coronavirus. Agradecer a la cantidad de personas que se ofrecen como voluntarios para ayudarnos. Tanto es así que hemos creado, para poderlo organizar, un correo electrónico para voluntarios que es voluntarioscovid19@saludcastillaleon.es. Han llegado por el momento casi un centenar de voluntarios. Y sobre las medidas que está tomando el Ejecutivo para combatir esta crisis del coronavirus, recordar que hoy a las 4:30 de la tarde comparece el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ante la Diputación Permanente de las Cortes, el único órgano que en estos momentos está trabajando. Esa comparecencia, la del presidente de la Junta, podrán verla en directo en esta cadena, como les decimos, a partir de las 4:30 de la tarde. Gracias, Ana. De momento, ningún paciente ha tenido que ser derivado a la sanidad privada, aunque estos centros han ofrecido sus recursos a la Consejería de Sanidad.
La sanidad privada de Castilla y León se puso a disposición de las autoridades desde el inicio de esta crisis sanitaria. Dicen en un comunicado que la respuesta debe ser ágil y contundente y que por eso ponen a disposición de SACIL todos los recursos en el caso de que sean necesarios. En Castilla y León hay 21 hospitales de la sanidad privada. En este en el que nos encontramos, en el Campo Grande de Valladolid, hay 100 camas disponibles, además de 10 puestos UCI para pacientes más graves, todos ellos con respiradores. Aquí han suspendido también las consultas externas mientras permanezcamos en estado de alarma. SACIL baraja varias opciones. Una de ellas es que en los hospitales de la sanidad pública se ingresen a los pacientes graves por coronavirus y en estos hospitales de la sanidad privada lleguen los pacientes con otras patologías. Y mientras en los hospitales y algunos centros de salud de nuestra comunidad se trabaja en levantar lo que se conoce como hospitales de campaña, zonas específicas para el triaje de los usuarios que llegan con síntomas. Ávila, Hospital de Nuestra Señora de Sonsoles, Soraya García, allí ya ha empezado a funcionar. Buenas tardes. Ante un posible aumento de casos de coronavirus aquí en Ávila, hoy empieza a funcionar esta nueva zona de atención sanitaria instalada en la parte trasera del complejo hospitalario con un claro fin. Hasta aquí llegarán las personas con sospecha de tener COVID-19 y se les someterá a los procesos de triaje necesarios, una medida para clasificar a pacientes antes de ser atendidos dentro del hospital. Además, desde hoy ya se realizan en el complejo asistencial abulense los análisis para detectar el virus sin necesidad de mandar las pruebas a Majadahonda. La confirmación de 2 casos positivos de coronavirus en personal del Centro de Salud de La Bañeza mantiene cerradas estas instalaciones. Además, varios trabajadores del consultorio están en su domicilio en aislamiento preventivo y solo se atiende por teléfono. El Centro de Salud de La Bañeza permanece cerrado a las consultas al público desde el pasado fin de semana después de que se registraran 2 casos de coronavirus entre el personal sanitario. Además, hay varios trabajadores que están en sus domicilios en aislamiento preventivo. Únicamente se atienden las urgencias y hay indignación entre aquellos pacientes que venían a por recetas. Las autoridades sanitarias irán gestionando de alguna manera para que ningún ciudadano se quede sin los servicios, sin las recetas. Y bueno, y ahora mismo, pues sí, los servicios en el Centro Médico de La Bañeza suelen, y tanto en La Bañeza 1 como en La Bañeza 2, que son las zonas de los pueblos alrededor nuestro, se está atendiendo desde todo vía telefónica. Importante que no se colapsen los servicios sanitarios porque, como en el caso de estas 2 personas, pues bueno, que no se vean contagiadas de la enfermedad y no puedan atender al resto de los afectados. Lo que esta crisis nos está dejando son también dispares recetas, estrategias para hacer frente al virus. Mientras Corea del Sur realiza 15.000 pruebas diarias para detectar el COVID-19, otros países como Reino Unido aún no toman medidas contundentes para frenar su propagación. El tiempo dirá cuál era la más eficaz. Corea del Sur se ha convertido en la referencia sanitaria en la contención del COVID-19. Allí desde un principio apostaron por la detección temprana con más de 15.000 pruebas diagnósticas diarias. Se ha mantenido un riguroso aislamiento de los positivos y se han hecho grandes campañas educativas. Así solo han fallecido 75 personas de sus más de 8.000 contagios. Todo lo contrario está haciendo el gobierno de Reino Unido. Por el momento no pasa de recomendaciones a la población para que no vaya a lugares concurridos, aunque allí sí que ha habido largas colas en los supermercados. En Países Bajos no son para abastecerse de comida, sino para comprar marihuana en los coffee shops porque el plan de contención preveía cerrarlos. Al final el gobierno ha tenido que permitir que estos establecimientos vendan sus productos para llevar y así evitar aglomeraciones. Mientras en Estados Unidos, Donald Trump cree que podrán controlar la pandemia en julio o agosto. Allí en algunos estados como California o Nueva York se cierran comercios y bares para contener el brote, mientras que en otros como Florida las playas están así de concurridas. Italia atraviesa los peores momentos de la epidemia con 350 muertos diarios desde el domingo. Está recibiendo la ayuda de China, que ha enviado material y equipos médicos. En el gigante asiático ha disminuido considerablemente el número de nuevos contagios. En las últimas 24 horas solo han dado positivo 21 personas. Y el día nos deja también otras imágenes. En Ávila, los contenedores de basura permanecen así abiertos para que nadie tenga que tocarlos.
Otra imagen, se han instalado mamparas en los autobuses de Valladolid para proteger a los conductores de posibles contagios. Y no se pierdan este tuit de Francisco Igea respondiendo a una niña que sí, que el ratoncito Pérez llegará a su casa a pesar del coronavirus, pero le recuerda que debe lavar el diente y luego, claro está, las manos. Y hoy hemos visto a la UME en Segovia. Su misión, como ayer en otros puntos de nuestra comunidad, es detectar y descontaminar espacios más concurridos, como la estación de autobuses, la del AVE o la comisaría de la Policía Nacional. Se ruega que no salgan de sus casas, salvo por motivo justificado, y en caso de que salgan, que lo hagan solos y con una distancia mínima de 2 metros. El lugar donde tenemos que estar es en casa, porque es donde más seguros estamos y donde menos ponemos en peligro al resto de ciudadanos. Es el mensaje, ya lo han escuchado, que la Unidad Militar de Emergencias nos traslada a todos. Tenemos en directo ahora mismo al capitán Juan Carlos Peñas, jefe de Relaciones Institucionales y Comunicación Pública del 5º Batallón de la UME. Capitán, buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está yendo esta misión? Bueno, la misión se está desarrollando con normalidad, siempre de acuerdo a las directrices que nos marcan las autoridades, en este caso las delegaciones y las subdelegaciones del Gobierno de todas las zonas de actuación que tenemos. Ayer les vimos en distintos puntos de nuestra comunidad. Hoy estaba previsto que únicamente estuvieran en Burgos y que se replegaran, pero les hemos visto, como han aparecido en las imágenes, en Segovia y en Ávila. ¿A qué se ha debido este cambio en la estrategia inicial? Bueno, dentro de Castilla y León tenemos en Segovia, en Ávila y también aquí en León. Y fuera tenemos, fuera de la comunidad tenemos gente en La Coruña, Pontevedra, Oviedo y Santander. Nuestro área de responsabilidad no es solo la Comunidad de Castilla y León, sino también Galicia, Asturias y Cantabria. Y la disposición de la gente que tiene que salir a las distintas comunidades nos la envía el Ministerio por la noche. Entonces, bueno, ha sido una reasignación puntual. Entendemos que su misión, su tarea sigue siendo la misma, ¿no? La de detectar zonas, descontaminar. Se lo digo porque otra de las tareas que podrían llevar a cabo es la de patrullar o ayudar en las patrullas de seguridad ciudadana. Bueno, es una de las acciones que nos permite el Real Decreto, que está ahora mismo en vigor, pero en ningún caso estamos haciendo acciones de seguridad ciudadana. Eso ahora mismo lo están llevando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Nosotros nos dedicamos al reconocimiento y desinfectación de las zonas que nos indican las autoridades. Hoy también hemos visto desplegarse el Ejército de Tierra en Vigo y en Badajoz. No sabemos si nos puede dar algún detalle de la misión que ellos están desarrollando, la tarea que están desarrollando. Bueno, sé que ahora mismo tenemos, hay unos 1.100 efectivos de la UME y hasta 1.800 de todos los ejércitos. Sé que en Cádiz están haciendo labores de patrullas y vigilancia. En este caso, el ejército pues no va a realizar las mismas labores que la UME, lógicamente, aunque sí que pueden participar también en labores de desinfectación, siempre y cuando pues reciban la formación necesaria, que es lo que estamos haciendo con parte del Ejército de Tierra en Galicia y en Asturias. Capitán. Para que puedan ayudarnos, sí. Sí, capitán, entendemos que tendremos que acostumbrarnos a esto durante los próximos días y dentro de la excepcionalidad verlo con normalidad. Es muy normal, en otros países de Europa es un constante, entonces no tiene por qué haber ningún problema porque el ejército esté en las calles. Y en cualquier caso, ¿algún mensaje que lanzar a la ciudadanía aprovechando esta ventana que tenemos aquí abierta en el informativo? Bueno, pues lo que ya están informando los medios de comunicación, que hay que hacer caso a la normativa que está especificada en el Real Decreto y que hay que quedarse en casa para evitar pues, que el contagio masivo pues, pueda producirse. De hecho, hemos pasado de una contención reforzada a una transmisión comunitaria en Castilla y León. No es baladí, en realidad es una cosa muy seria, hay que tomárselo muy en serio. ¿Estamos poniendo complicaciones o no demasiadas? ¿Perdón? Que si de momento no les estamos poniendo complicaciones o no demasiadas, los ciudadanos, digo, si estamos siendo responsables. Nosotros no estamos interactuando con los ciudadanos. La verdad es que nosotros vamos a lo que se nos indica que es la desinfección. Pero sí que es cierto que se ven muchos ciudadanos y muchos vehículos, muchos establecimientos abiertos, cosa que no debería de ser así.
Gracias, capitán Peñas, por habernos atendido y por habernos explicado con un poco más de detalle cuál es la misión que ahora mismo está desarrollando la UME en distintos puntos de nuestra comunidad. Gracias. A ustedes. Y lo comentábamos con el capitán, el Ejército de Tierra se suma a la UME a las operaciones de reconocimiento y control del cumplimiento del estado de alarma. Desde anoche se pueden ver algunas unidades patrullando en ciudades como Vigo o Badajoz. Ya lo ven en esas imágenes que corresponden a la noche pasada. En el sector del comercio, la emergencia sanitaria ha derivado de las compras descontroladas de la semana pasada a la regulación de permanecer apenas solo 4 clientes en fruterías, carnicerías o estancos. En León son varios los establecimientos que han colocado marcas en el exterior. Otros sin ellas. Es la concienciación la que hace que los ciudadanos respeten la distancia de 1,5 metros y es necesario el uso de guantes para adquirir productos. Una situación que no solo está afectando a la forma de relacionarnos, sino también a nuestro estado de ánimo. Deberíamos de ser conscientes de mentalmente imaginarnos la distancia. Incómodo porque tienes que tener cuidado no aproximarte a los demás clientes, pero bueno, con paciencia. En principio sí que les ha costado más, sobre todo el que no puedan entrar todos a la tienda, solo puedan entrar de 4 en 4. Asco, la sensación de asco de todo, de la gente se aparta, todo, asco es la palabra. Es el segundo día laborable con el país en estado de alarma y hay que seguir insistiendo en que solo se debe viajar si no queda más remedio. Renfe anula esta medianoche todos los billetes de estos días y pone a la venta otros con restricciones. Y los autobuses interurbanos se reducen a la mínima expresión, aunque todavía hay gente que no se ha enterado. Ni en el vestíbulo, ni en la sala de espera, ni en los andenes. Cuesta encontrar pasajeros. Hoy lo diferente es ver a alguien maleta en mano subir o bajar de un tren. La megafonía habla a una estación vacía. Desde este miércoles, Renfe anula los billetes que vendió para estos días, devuelve el importe y pone a la venta otros en la mitad de servicios y solo un 30% de las plazas para quienes viajen por extrema necesidad. Y esos son los únicos que deben utilizar también el autobús interurbano, porque hay servicios mínimos y mucha gente que no acaba de enterarse. Con lo que está pasando están cambiando horarios cada 2 por 3. Están cambiando pues prácticamente día a día. Hoy ya nos han dado unos un poco más específicos para lo que es el resto de la semana, o por lo menos, y algunos hasta que se termine la alarma. Con esto se encuentra desde hoy quien viene o llama por teléfono preguntando por un servicio, unas pocas líneas, unos pocos horarios y a la venta solo 1 de cada 4 asientos. Los que vamos es por obligación, porque nuestras empresas no nos dan facilidades, en este caso para el teletrabajo. No tenemos más remedio que venir porque le están dando radio a mi marido. Entre tanto, dársenas vacías, autocares parados y personal que se afana en limpiar y desinfectar para evitar que el coronavirus siga viajando. Y otra imagen a la que nos vamos poco a poco acostumbrando nos llega desde Ávila. La Policía Nacional patrulla por las calles para vigilar y prevenir que no se incumpla el estado de alarma y velar por la seguridad ciudadana. La desobediencia o la resistencia a la autoridad puede acarrear multas de entre 600 y 30.000 euros. Hoy también había una reunión importante en Madrid, reunión entre el Ministerio, la CRUE y las comunidades autónomas para ver qué pasa con el examen de acceso a la universidad, con la EBAU. Sara Ayuso, volvemos contigo. ¿Sabemos qué posibilidades se están barajando? Aplazar la prueba es una de las opciones que hay sobre la mesa para no perjudicar a los estudiantes, pero hay otras posibilidades. La Asociación Nacional de Profesores de Enseñanza lo que propone es examinar únicamente de aquellos contenidos que se hayan impartido hasta el cierre de las aulas, mientras las asociaciones de padres y de los centros privados plantean alargar el curso escolar y recuperar las clases. Por su parte, el sindicato de estudiantes lo que preferiría es directamente suspender la EBAU. Y la de los estudiantes es una de las ausencias más significativas en las calles de Madrid. Hoy, por ejemplo, ya no hemos visto aglomeraciones en los transportes públicos. La capital de España se va adaptando poco a poco a quedarse en casa. Segundo día laboral del estado de alarma y Madrid se adapta a las nuevas rutinas. En los carros los productos habituales y la actividad es escasa hasta en los negocios autorizados. Los que están abiertos
extreman todas las precauciones. Aquí tienen la vuelta, ¿vale? Por aquí la vueltita, ¿vale? Calles desiertas y andenes desiertos ya sin las aglomeraciones del lunes. La verdad es que bastante despejado. Se nota que la gente se está quedando en casa. Muy pocos, 10 personas. Poquita, veníamos 4 en el vagón. Caen los viajeros de metro y autobús en torno a un 85%, un 80% en el cercanías. Iba sola en el autobús y en el tren nada, muy bien, y hemos tenido una distancia. Los taxis también funcionan a ralentí, hoy circulando por Madrid solo la mitad. Dependiendo del día de la semana, si es impar o par, así salimos. Y todos haciendo cuentas para superar la crisis sin el virus y sin los bolsillos de hace 40 euros, 50 como mucho. Vacíos. Sin público, solo con los bomberos como testigo. Así ardía anoche la falla del ayuntamiento. La figura de una meditadora, símbolo de paciencia, calma y esperanza, a la que se había colocado una gran mascarilla por el COVID-19. La falla ardió como estaba, en dos, por partes. Y fíjense en esta otra imagen, tan irresponsable como curiosa. Un hombre ha sido sancionado en Palencia por salir a pasear a la calle con un perro, lo ven bien, de peluche. Su cuestionable ingenio no pasó inadvertido por una patrulla de policía que le ha impuesto una multa por violar la orden de permanecer en casa. Y este otro caso lo encontramos en Zamora. 2 personas saltaron la valla para llevar a cabo un entrenamiento de fútbol, con conos incluidos. Lo hicieron antes de que los trabajadores municipales, dedicados estos días a vigilar las instalaciones, comenzaran su jornada laboral. Y tenemos más asuntos. Aparte del coronavirus, una noticia triste nos lleva hoy a Palencia. Un niño de 11 años ha fallecido por la mala combustión de una caldera. Sus padres y su hermana han resultado también afectados. Alba Míguez, Palencia, danos más detalles. Buenas tardes, Alejandra. Pues todo ocurría en este portal de la calle Los Fresnos de Palencia capital. Un niño de 11 años perdía la vida por una intoxicación de monóxido de carbono. Al parecer, cuando llegaron los sanitarios, el pequeño ya estaba inconsciente y todo sucedió de madrugada, cuando el niño estaba durmiendo junto a sus padres y a su hermana pequeña de tan solo 7 años. Sí que es verdad que ellos también han necesitado de intervención, fueron trasladados de urgencia al Hospital Río Carrión y allí siguen ingresados. Por cierto, que al hilo de este suceso, la Junta de Castilla y León pide que se extreme la precaución, especialmente estos días en los que estamos más tiempo en casa, para que sucesos tan tristes como este no se repitan. La Policía Nacional ha detenido esta madrugada en Valladolid a una mujer acusada de un delito de violencia doméstica. Deambulaba por la calle descalza y con un niño de 3 años. Al mismo tiempo, una llamada al 112 alertaba de un incendio en una vivienda. Resultó ser la casa de esta mujer, donde se encontraba otro bebé. De madrugada, descalza y en una jornada de estado de alarma que impide a los ciudadanos moverse de casa. Ante este panorama, una patrulla de la Policía Nacional que pasaba por esta calle decidió parar a la mujer. Para su sorpresa, esta intentó huir. En el momento que ella se percata de los agentes, cambia de dirección inmediatamente. Al ser preguntada por su presencia en la calle, la mujer señaló no encontrarse bien. Dice, nada, que me encuentro un poco mal, pero no pasa nada. Entonces, ¿quiere que avisemos a un médico? Sí, vale. Entonces, en esto llaman a una ambulancia y en lo que llaman a la ambulancia se intenta marchar con el niño en brazos y dejando el carrito y su bolso. Casi al mismo tiempo, una llamada al 112 alerta de un incendio en una casa de la calle Tordo, en Pajarillos. Otra patrulla de la policía accede a la casa y allí encuentran otro hecho insólito. Va otra patrulla a ese domicilio y encuentran a un bebé en una cuna con cerillas en la misma cuna. El incendio no se había producido y era hijo de esta señora que se había marchado de casa y decía que en un momento dado que se había vuelto loca y que iba a acabar con sus hijos y con ella misma. Ante estas circunstancias, la mujer es detenida. Los niños de corta edad se quedan con un familiar. Hoy la policía ha accedido al inmueble con la joven para reconstruir los hechos. La UEFA ha decidido esta mañana aplazar la celebración de la Eurocopa de Selecciones Nacionales hasta 2021.
Se contemplan varios escenarios posibles, desde la suspensión definitiva de las competiciones hasta el aplazamiento de la Eurocopa para el verano del próximo año. Fernando Escudero, buenas tardes. ¿Hay ya solución a este complicado rompecabezas? El máximo organismo continental, buenas tardes Alejandra, ha decidido sacrificar su gran competición de selecciones nacionales, la Eurocopa. Lo hace hasta junio del próximo año. Desde el 11 de junio al 11 de julio se va a disputar esa edición 2021 de la Eurocopa y de esta forma consigue salvaguardar, al menos eso cree, sus dos competiciones de clubes más emblemáticas, la Liga de Campeones, la Europa League y, por supuesto, las competiciones domésticas, las ligas de cada uno de sus países miembros. ¿Esto qué significa? Que se reestructura todo el calendario continental los dos próximos meses. La Eurocopa se traslada a 2021. La final de la Liga de Campeones en principio está fijada para el sábado 30 de junio, la misma sede, Estambul, mientras que la Liga Europa, su final se disputaría 3 días antes en la localidad polaca de Gdansk. Hablamos del miércoles 24 de junio. Por último, las ligas nacionales, en este caso Primera, Segunda División y así sucesivamente en lo que al fútbol nacional se refiere, tendrían hasta el 30 de junio como fecha tope para poder desarrollar y finalizar sus campeonatos. Gracias, Fernando. Carlos Sainz, presidente de la Federación de Castilla y León de Baloncesto durante los últimos 20 años, ha fallecido este martes en Burgos tras una larga enfermedad. Sainz dedicó toda su vida al mundo del baloncesto de Burgos, de Castilla y León y también de España. Hace unos meses recibió un homenaje por parte de la Federación Española como reconocimiento a esta trayectoria. También destacó por su implicación en la promoción del deporte femenino. Fue delegado de la selección absoluta en varias citas internacionales. Y ya tenemos la primera competición española suspendida. La Federación Española de Voleibol ha decidido por mayoría absoluta cancelar definitivamente la Superliga masculina y femenina. Esto afecta directamente al Río Duero Vóley de Soria. Quedan en el aire saber el campeón y los descensos, aunque los celestes no corren peligro. Punto y final a la temporada de voleibol. La Federación da por finalizada la Superliga, una decisión que el Río Duero Soria ya propuso y que ahora acepta y ve como lógica. Lo que espera todo el mundo y no sabemos hasta cuánto va a durar esto. Entonces cualquier otra alternativa es muy complicada. Así que creo que es lógica y bueno, dentro que sea una pena, será el parón y supongo que harán más deporte. Queda en el aire saber qué pasará con el título y los descensos, aunque el Río Duero no corre peligro al estar fuera de la zona roja. Lo más probable es ampliar la liga a 14 equipos. Me gustaría que se aprovechase, que hiciese una liga de 14, que hiciese una Copa del Rey de 8 o un sistema de Copa del Rey, incluso que se reinventaran un poco con el fútbol, que empezase en segundas divisiones, incluso en Primera Nacional, ¿por qué no? Partidos a un solo partido en casa del pequeño. Al margen de lo que pase en el futuro, el balance de la temporada tiene dos lecturas: buena en el día a día y de menos a más en competición. Pero más allá de eso, al final el trabajo para mí este año ha sido de 10. Faltaba ver cómo lo definíamos nuestras últimas jornadas. Éramos el mejor equipo que lo teníamos para conseguir resultados y para conseguir acabar bien. Por segunda temporada consecutiva, el Río Duero culmina la Superliga cerca de los puestos de descenso. El Comité Olímpico Internacional ha suspendido el preolímpico de boxeo de Londres 3 días después de su inicio. Esta decisión se ha producido debido a las restricciones de viaje existentes en todo el mundo. En la capital del Reino Unido se encontraban compitiendo 2 integrantes del Club Boxeo Valladolid, Miguel Cuadrado y Emmanuel Reyes. Ambos están intentando regresar a nuestro país. Dar el mejor descanso a las vacas es uno de los requisitos fundamentales para la obtención del certificado de bienestar animal. Y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de bienestar animal. Dar lo mejor. La Consejería de Sanidad puso en marcha ayer un correo electrónico, que voluntariado COVID-19, para que todo el personal sanitario que se pueda ofrecer pues se ponga a nuestra disposición para poder hacer labores asistenciales o labores administrativas. Hay que considerar que también los profesionales sanitarios se contagian, es evidente. Entonces tenemos bajas, entonces esas bajas hay que intentar cubrirlas.
Y ante esta llamada, una respuesta solidaria, generosa. Los profesionales sanitarios ya jubilados están dispuestos a enfundarse de nuevo la bata y ponerse a trabajar para ayudar a sus compañeros y evitar el colapso del sistema de salud. Es una crisis sanitaria sin precedentes y los profesionales sanitarios, aunque ya jubilados, se ponen a disposición de la Junta para ayudar si fuera necesario. Todas las manos serían pocas y todo lo que haga falta, llegado el momento y si la Administración nos lo requiere. Pues tendremos que ir, pues allá vamos. Y bueno, pues si hay que ir, se va. Responden así al llamamiento de la Administración, pidiendo profesionales para evitar que la crisis del coronavirus colapse la atención médica. El que nace enfermera o nace médico, me imagino, lo eres toda la vida hasta que te mueras. Ahora que no están en primera línea, se acuerdan más que nunca de sus compañeros. Lo mal que lo estarán pasando, el trabajo al que van a estar sometidos y que esto acaba de empezar, creo yo. Y recuerdan otras alertas sanitarias que ya hemos dejado atrás. Para la gripe A se esperaba del orden de, nos daban de 5 y 6 muertos día en nuestra provincia, nuestro hospital. Luego no fue así. La del ébola, pero bueno, fue más ruido que nueces, vaya, porque realmente pues tan solo hubo un fallecimiento. Ahora dicen hay que ser prudentes, cumplir con las recomendaciones, no confiarse y valorar más que nunca nuestro sistema sanitario y la labor de sus profesionales. Son las 3:16 y le recordamos que estamos pendientes de conectar en directo con Moncloa para conocer el contenido de la reunión del Consejo de Ministros en una rueda de prensa, reunión del Consejo de Ministros en la que se ha aprobado el paquete de medidas con las que el Gobierno pretende paliar las consecuencias del coronavirus en familias, autónomos y también empresas. Estamos pendientes, por tanto, de conocer el detalle de ese escudo social. Y mientras tanto, seguimos adelante. Mucha gente se encuentra estos días en su domicilio. Salir a la calle en estado de alarma solo se puede hacer bajo excepcionalidades. El trabajo de los auxiliares de asistencia a domicilio estos días es crucial para las personas que lo necesitan. Hoy hemos podido comprobar cómo trabajan en estas circunstancias. Estos días el trabajo de los auxiliares de asistencia es más importante que nunca. Es el caso de Marimar. Después de coger el material necesario, se desplaza hasta casa de uno de sus usuarios. Ya sube Loren. Como de costumbre, entra dentro del domicilio y sigue su rutina, pero ahora bajo unas medidas de seguridad. He ido a casa de mi usuario, he fichado, me he puesto las batas, guantes, máscara y zapatos. Y con ello, pues ahí, pues preparar comida, hacer mantenimiento de casa. La prioridad es cuidar su salud y la de las personas a las que atiende. Asegura que es complicado. El problema que tenemos es que ya no es el usuario, sino los familiares o la gente que vaya a ese caso, a ese usuario. Y los materiales con los que se protegen empiezan a escasear. Sí que yo quería que fueran batas desechables, por ejemplo, para las personas que hay que bañar, que otro tipo de guante también, porque el que tenemos pues como que tampoco soluciona mucho, pero estos son los medios que tenemos para el alto riesgo con el que estamos trabajando. En unas condiciones complicadas durante estos días para ayudar a los que más lo necesitan. En las ONGs también adoptan medidas para frenar los contagios por coronavirus. Cáritas ha reorganizado todos sus centros de atención para cuidar de los más vulnerables durante estos días. Nos lo cuentan desde Salamanca. La crisis del coronavirus ha obligado a Cáritas en Salamanca a cerrar algunos de sus centros. Otros, sin embargo, como el que se encuentra a mis espaldas, continúa operativo a pleno rendimiento. Durante el día de hoy son unas 50 personas las que se han acercado hasta aquí para poder usar sus servicios, tanto de ducha como de lavandería o de comedor. Eso sí, siempre atendiendo a las normas básicas de higiene. Estamos viendo que hay una respuesta muy positiva. Su comportamiento es ejemplar, con muchísima responsabilidad. Están siguiendo todas las pautas que les estamos encomendando y la verdad es que realmente su comportamiento está siendo ejemplar. Además de las ONGs que no cesan su actividad, también estos días se activa la solidaridad espontánea de particulares y entidades, y eso también es noticia. En el barrio del Oeste se ha puesto en marcha ya una red de voluntarios dispuesta a ayudar a hacer la compra de productos básicos a aquellos mayores o personas con dificultades que se lo soliciten.
La sede de ZOES está cerrada siguiendo las directrices del estado de alarma, pero en el barrio del Oeste la solidaridad no descansa. A través del teléfono móvil, la asociación ha tejido ya una red de vecinos dispuesta a ayudar a hacer la compra en supermercados o farmacias a las personas que lo necesiten. Pensamos puede ser necesaria para esas personas mayores que en el barrio viven solas y que además lo hacen en edificios donde en algunos casos no tienen ascensor. Y a lo que se le añade que ellas tienen una movilidad reducida. Por el momento, solo una persona ha solicitado ayuda para una compra puntual, aunque la asociación cree que hay muchos más casos que aún no saben que disponen de esta posibilidad. Por el momento hemos tenido un caso que hemos coordinado con servicios sociales, pero en estos instantes lo que toca es abrir la mirada para detectar si existen esos casos en los que se dé la situación para la que se plantea la iniciativa. Por tanto, estamos haciendo observación. Cualquier persona que necesite de ayuda para las compras básicas puede ponerse en contacto con la asociación en el teléfono 601 153 472. Esta crisis también tiene una cara positiva que nos gusta contarles. Escogemos hoy también uno solo de los muchos vídeos que estos días nos están ayudando a todos a pasar la cuarentena lo mejor posible. La red está llena de solidaridad y de cultura. Los Secretos han hecho un interesante ejercicio de directo virtual, cada uno en su casa, pero todos juntos, y nos cantan A tu lado. 2, 1, 2, 3. Yo. Muerto y resucitado. Nosotros vamos a seguir a su lado durante toda esta crisis. Nos despedimos ahora, pero sigan con nosotros porque cualquier noticia, cualquier asunto de actualidad se lo vamos a contar. Buena tarde. Adiós. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas, y lo he pensado y hoy sin duda